Cada tanto aparecen en nuestras vidas, en las vidas de nuestra comunidad, personas que son faro, que iluminan, que han iluminado y lo siguen haciendo con sus saberes, con sus enseñanzas, con la trayectoria. Han podido hacer de su experiencia una guía. Se han equivocado, han seguido adelante, han empezado, han terminado, han vuelto a empezar. Son, como nos gusta decirlo a nosotros, picantes. Gente picante, y en este ciclo le damos la bienvenida a Bartolomé Tomás Allende, nombre de médicos, maestro de la ortopedia argentina, es presidente de la Academia de Medicina, profesor emérito de la universidad y toda una eminencia en la traumatología y en la ortopedia. ¿Cómo te va, Bartolomé? Bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, esta es una invitación para hablar de vos, de tu trayectoria. Por supuesto vamos a hablar de lo que es hoy el Sanatorio Allende, ¿no? De la increíble expansión que ha tenido en más de 80 años. Pero lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo te asomás a la medicina? ¿Fue elección? ¿Fue de familia? ¿Fueron las dos cosas? Fue primero por elección, fue por compromiso y por ejemplo. Si ustedes me dicen qué fue más importante, ninguna. Las tres fueron lo mismo. Yo nací en el Sanatorio Allende. ¿Literalmente? No, literalmente y materialmente. Mi madre sufrió un accidente, se cayó de una escalera y yo nací prematuro a los 7 meses en el Sanatorio Allende, cuando recién tenía 1 año o 2 años de inaugurado. Eso, lo que era entonces lo había fundado tu papá. No. La historia es media compleja, pero el Sanatorio Allende se formó de la casa de mi abuelo Bartolomé Minetti, en Hipólito Yrigoyen. Sí. Y en el año 34 mi abuelo decía que vivía muy afuera de la ciudad y decide mudarse a pleno centro y deja el edificio del sanatorio. Y entonces mi padre, a los 34 años, muy estimulado por mi madre, deciden afrontar un desafío muy grande por la edad que él tenía y por la competencia que ya había en ese momento en la medicina en Córdoba. Y crean el Sanatorio Allende. Ahí estamos, ¿en qué año? 1937. Mi hermano, Guillermo, que era 2 años mayor que yo, nació en su casa, en el departamento. En cambio, yo nací ya en el sanatorio. Entonces, tu abuelo se va al centro, pensando que Nueva Córdoba era lejos, ¿no? Lejos. Y ahí se arma una clínica, lo que va a ser después una el sanatorio. Pequeña clínica. Y quiero resaltar 2 veces esto. El impulso de mi madre. ¿Qué hacía la vieja ahí? Empujaba. Siempre quería más y siempre quería crecer. O sea, que tu papá con 34 años dice, bueno, hagamos una clínica, y tu mamá le dice, dale. No, mi madre le dice, vos estás capacitado para hacer medicina. Y tu papá dijo, dale. Y entonces lo empujó y dice, lo puedes hacer. Y lo hicieron. Y entonces eso nace como una clínica de... polivalente. Estamos hablando de medicina de hace 80 y pico de años, donde el médico hacía de todo y donde hacer un equipo prácticamente no existía. Y él se había especializado en ortopedia en Europa. Y entonces hacen ortopedia y traumatología, ginecología, que estaba el doctor Humberto Dionisi, que es un ginecólogo,
y después 2 o 3 más ayudantes y un médico interno. Eso fue los albores. Y vos naciste prematuro, 7 meses también, para aquel entonces era un enorme riesgo. Sí. Era un riesgo, realmente en esa época también, pero creo que quedé sin secuelas. Bien. Y bueno, ¿y cómo llegás vos a la ortopedia? El ejemplo, dijiste, esta mezcla de 3 cosas, lo viviste desde el vamos. ¿Cómo? Yo nací en el sanatorio. La casa de mis padres estaba atrás del sanatorio, en la misma manzana, comunicada con el sanatorio. O sea que el sanatorio, desde el origen hasta hoy, es parte de mi familia. Yo desde muy chico iba al sanatorio a jugar o a ayudar o a lo que sea, pero siempre estuve conectado con el Sanatorio Allende. Yo empecé a relacionarme con el Sanatorio Allende cuando tenía 15 años. Cuando terminé 15 años. Cuando terminé el colegio secundario, mi padre me mandó de cadete. Y yo empecé trabajando de cadete en el sanatorio, llevando y trayendo cartas. Después pasé por todos los cargos relacionados con la medicina que puedan haber. Estuve en la guardia, hice enfermería, hice instrumentación, hice radiología, hice anestesia, no sé si ya lo dije, hacía terapia intensiva para esa época. De todo. Y les cuento una anécdota. Yo estaba, la terapia intensiva era un enfermo grave o serio. A mí me sentaban en la puerta de la habitación. Si pasaba algo, yo tenía que salir disparando a buscar el médico de guardia y traerlo. Claro. Una noche yo estaba con el guardapolvo, estaba en 3er año de medicina y yo no sabía por dónde nacían los chicos. Y estaba sentado y veo que viene corriendo una señora, me agarra del brazo. Me dice, doctor, mi hija está por tener un hijo y está saliendo. Entonces yo corría por el otro lado y le digo, espere. Y salí a buscar, en esa época no había obstetra, ya había partera. Ah, claro. Y busqué la partera y se solucionó el problema. Y hoy, Bartolomé, a tus 82 años. 83. 83. Cuando ves lo que es, ¿no? La manzana de Nueva Córdoba con... ¿Cuánto tiene? 25.000 metros cuadrados. Por lo menos. Y te acordás de lo que fue. ¿Qué sentís? Siento dos cosas. Se lo digo con la mano en el corazón. Una, siento orgullo. Y la otra, siento mucho no haber crecido mucho más. Tuvimos y tenemos la posibilidad de crecer. Más de lo que han crecido. Mucho más, pero mucho más. Y tenemos que acompañar el crecimiento o los cambios que se están produciendo en el mundo. No todos los cambios son buenos, pero para que haya mejoría hace falta cambiar. Y los cambios que yo he visto en la medicina son fantásticos. Y el médico que no se prepara, el médico que no se actualiza, el seguir haciendo la rutina en medicina es comenzar a morir. Y el médico que hace eso es reemplazable fácilmente. O sea, hay que prepararse permanentemente. Hay que aprender, desaprender y reaprender todo el tiempo. Y eso el médico hoy, ¿no? No el médico de la Allende, sino los profesionales hoy.
no lo hacen porque estamos atravesados como asalariados que son, trabajadores que son, independientes que son, en múltiples empleos para juntar algo digno para vivir, o porque la Argentina quedó colgada del mundo, o porque estamos en otra. ¿Por qué tenés la sensación de que eso no pasa? Hay muchas causas, pero yo le digo lo que yo pienso. Hoy en día, hacer medicina uno solo es imposible. O sea, hay que trabajar en equipo. Y el equipo tiene que ser multidisciplinario. Y el equipo tiene que ser transversal. Yo leí el Premio Nobel de Química del año 2020. Doudna era una mujer que prácticamente es la que hizo posible la vacuna del coronavirus. Era una investigadora que estaba en Berkeley y tenía un gran laboratorio y muchas ayudantes, y estaba afiliada a distintas universidades. Y ella tenía una gran oficina, y era la gran jefa. Era joven, pero... Entonces un día llega a la casa y el hijo le dice: mira, estoy en el colegio secundario y vine un CEO y nos dijo que hay que voltear las paredes, hay que crear puentes y hacer todo transversal y todo interconectado. Entonces la mujer le contesta, está en el libro de ella, le dice: yo soy la gran jefa, tengo mi oficina, y ¿por qué voy a compartir todo? Porque es el mundo que se viene. Esa noche cenó con el hijo y pensó con el hijo. Y habló con el hijo, colegio secundario. Desde ese día volteó todas las paredes del laboratorio. Creó puentes, y no solamente en la universidad, sino que creó puentes con el Hospital Universitario de San Francisco, con la Stanford, con el de Massachusetts General, con Harvard, y unió fuerzas entre todos y consiguió empezar a producir entre todos la vacuna. Es la primera vacuna que se hizo con el virus vivo. La historia es interesantísima, ¿no? Pero la importancia es, necesitaban la vacuna. Entonces le dice a Fauci, yo no sé si usted sabe. Sí. Le dice a Fauci. El gran asesor en Estados Unidos. Que manejaba el Congreso. Sí. Entonces le dice: yo necesito probar y primero hacer test de la vacuna. Entonces Fauci, por primera vez en la historia, autoriza usar esa vacuna en seres humanos sin haberla probado. Antes está en el Congreso americano la Food and Drug Administration, que es la que controla todos los medicamentos. Y le permitió saltar y probar el todos test. Los tiempos de testeo. Y el testeo lo hizo en el Hospital San Francisco, Stanford, Harvard, en varios hospitales. Anduvo bien. Entonces, a los 45 días lo vuelve a llamar a Fauci. Le dice: bueno, ahora necesito probar la vacuna. Y no sé si fue en 48 horas o en una semana, Fauci consigue que el Congreso les permita probar la vacuna. Y las prueban en los mismos centros hospitalarios. Fue positiva, y de ahí salió
la vacuna Moderna, la vacuna Pfizer, todas las vacunas que son las que actualmente se utilizan. O sea, una gran colaboración de la política también. No, una gran colaboración médica que influyó y le explicó a la política la necesidad de esa vacuna. Discúlpeme, pero no es obra política, sino que era una necesidad. Eso. Usted sabe. Sí, no, imagino una discusión acá en la Argentina. El Congreso quizás pondría. Estamos hablando de otro país. Piedras, que esto, que aquello. Pues seguro, no habría sí. posibilidad de pensar algo en común, no, un objetivo claro en común. Y habrían amigos y colas. Pero, ¿sabe dónde están los grandes avances en la medicina? ¿Dónde? En los errores. Usted, si es generoso y es inteligente, va a fallar, va a cometer errores, porque humano es errar. Pero diabólico es repetir el error. Usted, una vez que falla o hace un error, analice cuál fue el error, comparta ese conocimiento, y si el error es grande, no lo use y cambie, o si no, mejórelo y utilícelo. ¿Y ese ejercicio está en la Argentina? Pero por supuesto, está desde hace años. Todos aprendemos de los errores, todos. Y la otra cosa es fundamental, todo en medicina, especialmente en cirugía, se debe simplificar hasta cierto límite. Y se debe sacar todo lo que no sirve y dejar solo lo imprescindible. Y a eso necesario o imprescindible hay que mejorarlo. Todo se puede mejorar y siempre se puede mejorar. Hoy por hoy, ¿le puedo decir otra pregunta? Sí. Usted me hizo una pregunta. Sí. Disculpe que la... Sí, dale. Y me dijo, ¿por qué me siento orgulloso del sanatorio? ¿Y por qué no? Porque podríamos ser mucho más grandes. Pero a eso iba a ir. El de zona norte tiene otros 21.000 metros cuadrados. El proyecto en zona sur, en Manantiales, va a duplicar esa capacidad. Y vos decís, más grande. No, y está el del Cerro. Por eso, el de Nueva Córdoba, 25. 21.000 metros cuadrados el del Cerro. Y 75.000 va a tener el de zona sur. ¿Más grande? Sí. No más grande, mejor dicho. ¿Cuál fue el gran error? Esto se lo pregunta a usted. Sí. Del sanatorio del Cerro. Quedó chico. Chico, nos equivocamos. ¿Y por qué nos equivocamos? Porque nos apuramos para hacerlo demasiado rápido. Si en el Cerro, en vez de haber tenido un terreno de 1,5 hectáreas, hubiéramos tenido un terreno de 50 hectáreas, no estaríamos pensando ni en la zona sur ni en la zona norte, estaríamos pensando en un solo centro sanatorial, donde todo está interconectado, donde todos trabajamos juntos, donde el investigador trabaja con el clínico, trabaja con el oncólogo, donde la medicina va del laboratorio a la cama del paciente, donde está lo que se llama la medicina personalizada. ¿Qué quiere decir? Todos somos únicos. Usted no es igual a su madre. ¿Y se puede ejercer esa medicina personalizada con tanto volumen? ¿Con tantas camas, con miles de pacientes, con miles de profesionales? Si se sabe organizar, sí. Y la medicina debe ser personalizada.
Cada paciente es un ser humano con una patología. No es lo mismo, le doy un nombre, tratar un osteosarcoma o un tumor de mama, que es más común, igual a todos los tumores de mama. Hay algunos tumores que no necesitan cirugía y hay otros tumores que necesitan cirugías grandes. Hay otros tumores que necesitan tratamiento biológico, hay otros que necesitan radioterapia, hay otros que necesitan quimioterapia. No es lo mismo tratar a un chico que tratar a un adulto. O sea, el tratamiento tiene que ser hecho a medida, como el traje que usted va a usar es hecho a medida. Y este master plan para la zona sur, que va a tener un edificio para hospitalizados, otro para atención de consultas externas, otro para investigación, para formación, ¿es lo que usted piensa todo integrado? No sé. Y le cuento algo. Yo no sé para qué pero esto es interesante. Esto no es improvisado, hace mucho que lo estamos pensando. Hace 3 años, hablando de esto, me fui un mes a Nueva York. Yo me formé en Nueva York. Y me reuní con Rafael Viñoly. ¿Sabe quién es? No. Rafael Viñoly es un número 1 en la arquitectura mundial, uruguayo, que vive en Nueva York. Él hizo el nuevo hospital Stanford, él hizo el Roosevelt Institute de investigación, hizo el hospital de Filadelfia, ha hecho miles de hospitales. Pero tiene otra característica, que el médico la debe tener. El médico que solo hace medicina, ni medicina sabe. El médico tiene que ser una persona amplia, culta, que conozca y que viaje y que vea. Entonces fui y hablé con Viñoly, un hombre excelente, brillante, que desgraciadamente murió el año pasado. Entonces se sentó como usted y me dijo, ¿qué es lo que quieres? Y empecé a hablar. Y me dejó hablar un rato. Me dice, Bartolomé, lo que ustedes quieren hacer están locos. Le digo, ¿por qué? Me dice, nosotros vamos a comprar 5.000 hectáreas. 5.000. No, 5 hectáreas. 5 hectáreas. Es muy chico. Te dijo. Tenés que tener por lo menos 15 hectáreas. Le digo, pero no, por lo menos 15 hectáreas. Y entonces empezamos a hablar. Y le digo, bueno, ¿y qué haría usted con el sanatorio de Nueva Córdoba y con el sanatorio del Cerro? Oiga bien lo que me dijo. Yo agarraría, daría una vuelta a la hoja y lo cerraría. Le digo, pero lo acabamos de hacer al sanatorio del Cerro, nos va bien. No, es muy difícil integrar un sanatorio en la zona sur, en el centro, en la zona norte. Sí. ¿Y eso da posibilidad es una posibilidad todavía? Acuérdense que hay varios que están allá. Pero nosotros estamos hablando de amigos. Sí. Estamos duplicando esfuerzos. Tenemos laboratorios en todos lados. Laboratorios los en mismos todos. Equipamientos Oncólogos en todos aquí, oncólogos allá, resonadores aquí, resonadores allá. Si tuviéramos todo un centro unificado, creo que daríamos una mejor medicina. Pero espere. Al otro día me fui al hospital donde yo había trabajado en Nueva York. Íntimos amigos de Viñoly. Ajá. Entonces le digo, pero van a voltear toda la parte de ortopedia, que ya era nueva de la época mía. Yo estuve ahí en el año 64 y 65. Y sí, íbamos a hacer una manzana.
Digo, ¿por qué haces la manzana en plena ciudad de Nueva York y no te vas afuera? Dice, porque aquí tengo todo el soporte del Memorial, que el Memorial es el centro de tumores, de tumores, el centro de investigación básica, tengo los laboratorios, tengo todo. Y entonces englobo todo aquí en el centro. Estaba contradiciendo la teoría de Vignoli. Lo que dijo Vignoli. Y Vignoli, Stanford, que lo hizo él, acaba de hacer una gran ampliación en la Stanford actual. O sea que nada es absolutamente blanco-negro. Nada es absoluto. Yo creo que cada situación es similar. Si yo hoy tuviera que hacer fuera millonario y tuviera que hacer un sanatorio, haría un solo sanatorio. ¿Y cuál de Nueva Córdoba o el Cerro es el que está más apretado en términos de...? Los dos. Los dos. Ya no dan más. Y la atención, la calidad de la atención no puede ser buena. Porque estamos al máximo. Imagínense que hay 2 servicios de ortopedia. Uno de los servicios por semana opera 100 pacientes. O sea que entre los dos son 200 pacientes de ortopedia solo. Sí, una locura. Sí, en el medio quizás, en las proyecciones que ustedes hicieron, pasaron cosas, ¿no? En el país, en la salud, ¿no? Un achicamiento generalizado y una gran concentración. Hace 18 meses que los planos del tercer sanatorio están terminados, aprobados, y la municipalidad no lo firma. Ajá. ¿Y por qué crees que no? No sé, burocracia, política, no sé. Pero el costo para nosotros es altísimo. Y no solamente es alto, sino que no nos deja crecer en otros porque estamos planeando este gran centro. Y ya está todo terminado, el anteproyecto, perdón. Bartolomé, te propongo una pausa. Sí. Ya volvemos. Aquí estamos en este ciclo de Gente Picante. Continuamos aquí el ciclo de Gente Picante. Estamos conversando con Bartolomé Tomás Allende. ¿Hasta cuándo estuviste en consultorio, Bartolomé? Hasta hace 2 años. Vuelvo. Hoy atendí consultorio, pero de un enfermo que pidió especialmente que lo vea. Cada tanto aparece alguno que quiere la opinión mía. No lo trato. Claro. Ni pretendo tratarlo. Pero me da felicidad y me da felicidad verlo. ¿Y cómo fue esa consulta? ¿Un paciente de hace cuánto? ¿Eh? ¿Un paciente de hace cuánto el que atendiste? Lo operé hace más de 25 años. Y más que todo venía a saludarme, pero... Ahora, qué fuerte, ¿no? Eso de que el médico ha asignado la vida de tantas personas y que has contribuido a recuperar salud, a recuperar bienestar, y que viene y te lo dicen. Y vuelvo a otra cosa, y me enseña. Le cuento lo que este enfermo me enseñó. Este señor tuvo un accidente grave, se quebró la columna cervical, se quebró la columna dorsal, se quebró el fémur, y en la columna cervical se la fijamos con con un alambre, qué sé yo, injerto, se la fijamos a la columna dorsal, bueno, y se fue y anduvo bien. Y hoy viene y le digo, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Qué te molesta? Nada. Le digo, bueno, entonces... Digo, lo único que podemos hacer es controlarte los lugares que te hemos operado. Y entonces a él le habíamos fijado una parte de la columna cervical
que es el cuello, y le habíamos fijado una parte de la columna dorsal. Pero lo muevo y movía todo. Entonces sacamos una placa, 20 y pico de años después. Sí. La placa la había roto del cuello y de la columna dorsal. Y usted me dice, ¿pero qué? ¿Cómo? Claro. Es la biología. Recuperó el movimiento natural. Naturalmente, el cuerpo está hecho para moverse. Entonces esa placa cumplió la función y con los años se fue con el movimiento rompiendo y actualmente recuperó el movimiento que tenía antes. Lo que quiere decir es, en medicina hay 3 cosas que no se la pueden separar, o 4 cosas. La parte física, la parte mental y la biología o el medio ambiente o la naturaleza. Las 3 cosas son inseparables, pero la naturaleza tiene una función fundamental. ¿Cuál fue en consultorio, en quirófano, el desafío de todos los que imagino que habrás tenido más fuerte, el que más te interpeló desde el punto de vista médico, humano? Hay varios, pero no sé por cuál empezar. Pero primero es una experiencia. Yo tenía, en el año 64, le digo exactamente, trabajaba en un servicio de cirugía de mano o reconstructiva que era número 1 en el mundo, donde se formaban los residentes de la Clínica Mayo. Yo conseguí entrar allí. Entonces la función mía era recibir todos los enfermos la primera visita. Hacía la historia clínica bien detallada y después venía el jefe, tachaba, corregía y se iba. Un día a las 8 de la mañana abro la puerta del consultorio y me viene un señor. Año 64. Y le digo, ¿y qué le pasa? Y me abre una revista que se llamaba El Life. En la tapa estaba él. Era el primer trasplante de brazo que se había hecho en Estados Unidos. Y lo mandaban de una interconsulta de Nueva York al jefe mío. Bueno, y estaba todo el brazo reimplantado, pero entonces empiezo a las 8, era las 12 del día y no sabía qué tenía ni qué hacerle. ¿Y no le podía mover? ¿Tenía dificultades? No. Pero estaba en todas las revistas del mundo, claro. Todo el primer. Entonces viene el jefe, me pone la historia, la lee y abajo pone en resumen, amputación y firma. ¿Qué quiere decir? Que no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Hoy en día eso no se hace, pero era un experimento, o qué sé yo. ¿Qué no se hace? ¿El reimplante? El reimplante de brazo, de aquí. De mano se hace muchísimo, de dedos, sí, pero de brazo no. Y algún día se va a conseguir. Uh-huh. Y el otro cuento que es interesante relacionado con esto es un paciente que hace poco le han hecho una entrevista. Este paciente era el hijo de un cardiólogo del sanatorio, muy amigo mío, una gran persona. Este hombre, un empresario joven, como de 40 años, que exitoso, se va a Buenos Aires y cuando a la vuelta volvía, el avión del APA
sale de la pista, choca, Sí. y se mueren como 60 personas. Y él iba en el primer asiento. Y salió con quemaduras por todo el cuerpo. Y vive. Es el único de la primera parte del avión que vive. Porque una persona, que es un arquitecto que estaba afuera del avión, que no tenía nada que ver, estaba jugando al golf, entra y lo saca. La historia es larga, pero lo llevan a Buenos Aires. Estaba en Buenos Aires. Y se quemó las 2 piernas y un brazo. Tratan de recomponerlo. Bueno, como a las 3 meses, 2 meses, algo así, la familia me pide una interconsulta. Estaba tratado por los mejores médicos. El que hacía piel por quemadura era un doctor Benaim. El que hacía nervios en el brazo era un doctor Zancoli. Y al día siguiente le iban a operar el brazo y le iban a hacer el 6º o 7º injerto en las piernas. Entonces me llaman para ver qué opinaba yo. Sí. Entonces lo veo a la mañana, me voy al hotel y lo pensé mucho. Y vuelvo y me acuerdo que con bastante entusiasmo me dice: ¿y Bartolomé, qué opináis? Y le digo: mira, lo que yo te recomiendo es en el brazo no te hagas nada, porque era como el reimplante que tenía. Sí. Y las piernas que te las amputes a las 2. Mire la cara que pone usted. Ya llevaba 6 injertos. Sí. No injertos simples. Cómo lloró y todo. Y me volví en el avión y lo único que hacía, no lloraba, pero casi lloraba. Uh-huh. Y me preguntaba: ¿para qué habré abierto la boca? Claro. Pocos días después vino a Córdoba, se amputó las piernas. Y bueno, vive con las 2 piernas amputadas, con un brazo que no lo usa, pero un exitoso profesional que ayuda muchísimo a la gente. Uh-huh. Y en este momento está haciendo una empresa en Roma. Ya hace 2 meses, estando en Roma, hizo un ACV y lo tuvieron que operar del cerebro. Y ahora ha vuelto a Córdoba y está bien. Pero la decisión esa de decir amputar o no amputar y 2 piernas, realmente es una cosa que duele. Muy difícil, claro. Y en una persona joven. Uh-huh. O sea, y como eso hay muchas. Sí, y estarán también los logros, ¿no? El hecho de haber intervenido y contarla bien. ¿Les puedo contar otra historia? Sí. Que son cosas que me impactan mucho. Hace más de 30 años, estaba en el consultorio mío y llega al consultorio un doctor, para mí un sabio, en silla de ruedas, traído por un enfermero, y le dice: váyase a la enfermera. Nos quedamos los 2 sentados. Uh-huh. Yo le tenía gran respeto por la capacidad que tenía. Y me dice: Bartolomé, tengo un problema. ¿Qué? Yo no soy psiquiatra, uh-huh. Siento que me estoy por ir y no sé qué hacer con todo lo que tengo aquí. Es lo único que me queda: los conocimientos, las experiencias y los sentimientos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, y ahí empecé a valorar la importancia que tiene la confianza. Entre nosotros había 40 años de diferencia. Uh-huh.
sigo un poco más y a las 2 semanas me llaman de terapia. Me dice: Bartolomé, el señor quiere hablar con vos. Bueno, voy a terapia y tenía 90 años. Y me tomo la mano y me dice: Bartolomé, tengo miedo. Bueno, nos quedamos 10, 15 minutos de la mano. Oiga, yo no soy psiquiatra, pero... Y después de ese momento, me dice: Bartolomé, ya me siento mejor, podés irte. Y a la mañana siguiente estaba muerto. O sea, son momentos de la vida que a uno le hace recapacitar el valor que tiene la persona, el consuelo, la amistad, el ser humano. ¿Cuántos hijos tenés? 5. ¿Médicos cuántos? 2. ¿Pudiste, con tanta dedicación, con tanto estudio, con tanta pasión puesta en el trabajo, estar presente como padre? ¿Estar presente como padre? Sí. No sé. Pero primero, el trabajo para mí nunca fue un esfuerzo, fue un placer. O sea que todo lo que pueda decir, el esfuerzo, el trabajo, todo eso, fue un placer. Y espero haber estado presente. Tu papá, traumatólogo y ortopedista, pero esto se remonta a tu abuelo. Me decías que fue en el año 1908 el primer profesor de ortopedia y profesor de ortopedia y cirugía infantil. Después tu papá, lo mismo. No, mi padre ahí ya creó una cátedra solo de ortopedia y traumatología. ¿Y vos continuaste? Sí. ¿Y tu hijo? Y mi hijo también. También. Es el profesor actual. 4 generaciones de profesores universitarios. De profesores universitarios. Tenemos el mensaje para vos. Querido papá, te digo estas palabras en nombre de mamá, de tus 5 hijos, tus nueras y yernos y tus 17 nietos. Queremos agradecerte mucho todo lo que haces y todo lo que has hecho por nosotros, por tus pacientes y por todos tus seres queridos. Sos y serás un gran ejemplo de vida para todos nosotros y nos has dado una educación basada en la ética, en el trabajo y en los principios que jamás olvidaremos. De vuelta, muchísimas gracias por todo y espero que sigas haciendo, como seguro lo vas a hacer, por nosotros y por todos tus pacientes. Un fuerte abrazo y felicitaciones. Gracias. ¿Quién es? Luis. Bartolomé. Luis Bartolomé. Bartolomé Luis. Bartolomé. Bien. Uno de los chicos, sí. ¿Y la vida con los nietos? ¿Se disfruta? Muchísimo. Mucho. La otra cosa, no sé si tengo tiempo o no, sí, pero el ejemplo es la mejor forma de enseñar. Y yo he aprendido el ejemplo, pero he aprendido de los médicos. Hay buenos médicos y buenas personas. Hay buenos médicos y malas personas. He conocido muy buenos médicos, muy buenas personas, pero la gran desilusión que he tenido en mi vida, he conocido muchos médicos, son los grandes médicos que mienten y que son corruptos. Y usted me va a decir, ¿cómo? Corrupto. Falsean la verdad. O sea, no en las estadísticas, en los resultados, no dicen la verdad. Y eso hace posible que otros comitan errores. O sea,
somos seres humanos. Ujú. Y hay muy buenos médicos, pero también Y sí, he conocido... como todo en la vida. Como todo en la vida. Han podido armar un protocolo familiar, ¿no? Porque no es fácil también entre lo que ha sido el Sanatorio Allende, creado con el gen de la familia, bueno, con el pasar de los años, no perder la identidad de ser familia, pero a la vez incorporar las nuevas generaciones. Eso ha podido ser ordenado. Creo que sí. Espero que sí. ¿Que están hoy los nietos ya o los hijos ¿En dónde? en el sanatorio? No, los hijos. La cuarta, Bueno, 3 generaciones, cuatro sí, podríamos sí. decir. Los sobrinos, nietos sí están. Sí están. Ujú. Te voy a hacer un picadito de preguntas. Este sí es así. Primero, ¿cuántos buenos amigos crees que tenés? Tengo pocos y muy buenos. ¿Cómo te cuidas vos? ¿Tu salud, tu cuerpo? Le doy mucha importancia actualmente. Hago mucha gimnasia. Soy muy ordenado en mi vida y como muy liviano, si usted me pregunta. A todas las horas. A todas las horas. Yo nado 3 veces a la semana, 1500 metros. O sea que hago bicicleta. ¿Un fracaso? Uno, que te quede ahí. Muchos fracasos y que me duelen. Y los éxitos que yo he tenido me los he olvidado. Los fracasos los tengo grabados en la cabeza. ¿Alguien que te gustaría conocer? Perdón. Sí. Y les pido disculpas. ¿Alguien que te hubiera gustado conocer? He conocido mucha gente. He conocido, por ejemplo, Viñoli, para mí me impresionó. Uh-huh. ¿Vivos o muertos? Sí. El Rafael, ¿cómo que se llama? Leonardo da Vinci. Te hubiera gustado. Me hubiera encantado. Usted sabe que una vez el sanatorio buscó para orientarnos a nosotros profesionalmente a los mandos medios. Uh-huh. Hizo una pregunta que a mí me impactó mucho. Si usted no fuera médico, ¿qué hubiera querido ser? Sí. ¿Usted qué hubiera dicho en lugar mío? Bueno, yo se lo digo. A ver. Tocar el piano. Sí. Y ser arquitecto. Mira. ¿Música nada? Bueno, tocar el piano es música. No, pero ¿sabés tocar algo de música? Nada. 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 O sea que realmente es algo ahí que te hubiera gustado. Me hubiera gustado. ¿Algo que no te sale? Trataría, si me gusta, sí, de insistir hasta que me salga. Bien, bien. Un placer pequeño, cotidiano, algo así, chiquito que tengas hoy presente. Estar con mi familia. ¿Lavas los platos? Poco. ¿Cuánto hace de la última vez que lloraste? Casi hoy. En esa consulta. No, en la palabra de mi hijo. ¿Una comida de la infancia? Se va a reír. Yo recuerdo que mi madre me daba zanahoria con miel. ¿Zanahoria cruda? Zanahoria rallada. Rallada con miel. Sí. Usted me pregunta. Sí, sí, claro, claro. Son cosas que ¿Y estaba bueno? Sí. Y todavía, oiga, todavía pido y la como. Ah, mire, qué lindo. ¿Mate o café? Trato más té que mate y café. Bien. ¿Tu primer trabajo? Bueno, algo contaste. Fue cadete y me mandaron al banco, cambié un cheque o no sé qué y volví con menos plata de que salí. Hasta el día te dijeron, de hoy. seguí No me la guardé, pero no la conté. No te lo dieron bien. No. ¿Qué música escuchas? Toda.
Me gusta la música griega, me gusta, no mucho el folclore argentino, no mucho, pero la música clásica me gusta, pero la música moderna, todo. ¿Un apodo? ¿Cómo te nombraron siempre? Barto. Sí, no pocas veces. ¿Cabulero? ¿Cábalas? No. ¿El fútbol te gusta? No. ¿Serías bueno vendiendo un auto usado? No. No. A ver, ¿hubieras perdonado una infidelidad? Me hubiera costado, pero yo creo que perdonar es muy bueno, pero el perdonar de un amigo o de una mujer no se olvida. Se perdona, pero a lo mejor no se olvida. Si te tuvieras que definir como en el carácter, ¿sos gruñón? ¿Sos paciente? ¿Cómo te catalogarías? Creo paciente, pero soy muy nervioso, muy ansioso. Yo tengo un problema, la enfermedad mía peor es el insomnio. ¿Y qué haces para paliarlo? Acabo de comentarle que me acaban de dar un nuevo producto que lo he probado hace 2 semanas. Ajá. Y anda. Y funciona. Funciona. Lo que pasa es que esos productos dan acostumbramiento y tengo miedo de acostumbrarme. Si tuvieras que elegir un superpoder, ¿con cuál te quedarías? Me gusta mucho dibujar. Soy muy amigo de Carlos Alonso. Ah, mira. Somos muy amigos. Y leí el artículo que usted le hizo a Perman. Sí. Porque yo estuve presente cuando yo estuve con Carlos Alonso el sábado en la casa de él. Ajá. Bien. Somos muy amigos, un hombre muy inteligente, muy culto. Sí. La última, ¿un sueño? Y vivir bien. Ser feliz. Y para ser feliz hay que hacer feliz, porque en soledad la felicidad no existe. ¿Has vivido bien? Soy un agradecido a Dios por todo lo que me dio. Y soy un agradecido por haberme permitido hacer tantas cosas y tan variadas. Gracias, Bartolomé Allende, con nosotros. Un placer que hayas estado acá. No, muchas gracias a usted, a todos sus colaboradores, y espero haber servido para algo. Sos gente picante. Gracias por haber estado. Chao, chao.